perder como pues esta lucha que llevamos desde hace ya tiempo y que no solo tiene que ver con los casos que atendemos y que compartimos con ustedes, por supuesto, cuyo efecto no solo es a nivel familiar, sino también a nivel de sociedad. Entonces, pues creo que siempre hay que dejar este granito en la parte que nos corresponde, en el sentido como de nuestra responsabilidad social, ¿no? Este es el hospital, el Instituto Nacional de Pediatría. Aquí en este hospital es donde nos encontramos. La Clínica de Atención Integral al Maltrato Infantil, la siguiente. Es una clínica, estos son los temas que voy a tocar. Voy a explicarles qué es lo que hacemos en el INP. Voy a presentar un caso clínico que para mí es importante para poder de ahí retomar algunos conceptos y la situación que ocurre. En la clínica, dado que nuestro enfoque es integral e interdisciplinario, no nos quedamos como estáticos en la edad de adolescentes. Creo que también ustedes, el enfoque es así. Entonces siempre cuando estamos ante una o un adolescente, siempre estudiamos su historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cuál es el entorno familiar? Y de acuerdo a eso, pues bueno, analizamos el estado actual, ¿no?, que está viviendo el adolescente. Es por eso que elegí este caso clínico que voy a ejemplificar de manera, pues va a ayudar un poco a entender los conceptos. Vamos a ver que se sugiere la atención médica, clínica e integral, que se sugiere a nivel familiar y los factores pronósticos. La siguiente, por favor. Entonces, les decía que la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, este nombre es el nombre que tenía anteriormente. Ahorita estamos en el como proceso de cambiarle. En realidad no va a tener un cambio importante, pero si se dan cuenta, este nombre no tiene enfoque de género, ¿no? Entonces, nuestra clínica se va a llamar Clínica de Atención Integral al Maltrato Infantil y Adolescente, ¿no? Entonces, bueno, somos un grupo interdisciplinario. Ahorita les voy a explicar un poco cómo estamos conformadas, y somos profesionales que nos hemos especializado. Tenemos un curso de especialidad avalado por la UNAM en maltrato, en violencia infantil y adolescente, y bueno, estamos conformados por el área de trabajo social, pediatría, psicología y enfermería. Nuestro objetivo es el estudio, la atención y la prevención de todas las formas de maltrato. Esto suena muy ambicioso, sin embargo, tenemos ahorita desarrollado un programa de prevención que estamos trabajando como manera piloto en la delegación Tlalpan. El director del INP pues ha apoyado mucho este proyecto. Es un proyecto que estamos trabajando con las autoridades y que llega a la sociedad, ¿no? Primero trabajamos con mandos medios y mandos superiores para capacitación, sensibilización, y de ahí baja la sociedad a través de lo que hemos determinado instructores comunitarios. Los instructores comunitarios se van a encargar de hacer un análisis de cada población, de tener algunas características o focos rojos de familias en riesgo, y vamos a estar comunicados desde el INP, los mandos medios y la sociedad civil. Entonces ese trabajo lo estamos desarrollando de manera, esperemos que dé resultados, pero como van a ver, la violencia tiene una alta complejidad y vamos a ver por qué la situación es como tan complicada, pero pues no podemos quedarnos tampoco sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Nuestro modelo de estudio, y me gustaría como dejarlo también claro, porque así es como atendemos los casos de violencia sexual. El enfoque integra una visión desde el marco ecológico, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, el enfoque interdisciplinario y un enfoque de derechos humanos y género. La siguiente. Estos tres modelos están articulados. No es que cada familia que llegue, primero trabajemos el enfoque y después sea de manera como dispersa.
cada familia que llega al instituto, a nuestra clínica, nos hemos ido también capacitando en este enfoque de derechos humanos y género desde hace 5 años que cambió la coordinación de la clínica. Cada caso que llega atendemos esta situación. El interés superior de la infancia y la adolescencia es un punto central, es un núcleo clave para trabajar cada uno de nuestros casos. Espero que tengan la oportunidad en otro momento de hablar precisamente de este tema en especial, el interés superior de la infancia y la adolescencia, porque es un tema complejo. Es un tema que a veces no se entiende en la magnitud que se debe entender y cómo a veces los adultos en general, los servidores, servidoras públicas, médicas, médicos y todo el equipo de salud entendemos de una manera diferente el interés superior de la infancia, que tiene que ver no con lo que yo piense que es mejor para los niños y para las niñas, no con lo que yo diga que es mejor, sino que aquí se tiene que dejar de ver a niñas y niños como objetos de derechos a pasar a que son sujetos de derechos. Es decir, niños y niñas igual que nosotros tienen los mismos derechos, sin embargo, como personas en crecimiento necesitan la orientación, el acompañamiento de personas adultas, pero con este conocimiento de la visión de derechos humanos, Entonces esto tiene características mucho más profundas, voy a convulsionar aquí, características mucho más profundas que en otro momento espero nos podamos encontrar para hablar de este tema, Entonces, bueno, es el enfoque de derechos humanos, el enfoque ecológico y enfoque interdisciplinario articulados en un mismo sentido. La siguiente. Miren, el enfoque ecológico nos dice la Organización Mundial de la Salud que es un modelo que nos ayuda a acercarnos a entender qué está pasando con cada caso, con cada niño, con cada niña. Pensemos en una niña, en un adolescente o adolescente hombre que está viviendo una situación de violencia sexual, Entonces, nosotros con este enfoque ecológico nos dice la Organización Mundial de la Salud, dada la complejidad de la violencia y que no solo tiene que ver con características de la familia, por supuesto que son importantes, pero no tenemos que dejar de ver todos los entornos donde se está desarrollando nuestro adolescente, Entonces, siempre que llega un niño o una niña, tenemos que ver qué características individuales le hicieron susceptible a vivir esa situación de maltrato, Esa situación de violencia. Entonces, vean, cómo empezamos a analizar desde lo micro, desde lo individual, al núcleo familiar, Nos vamos al núcleo familiar. ¿Qué características tiene el núcleo familiar que le predispuso a vivir esta situación de maltrato? Empezamos entonces de lo particular, nos vamos un poquito prolongando a lo que está pasando en la familia, qué características hay en el papá o en la mamá. Pensando ahorita en violencia sexual, hay que pensar qué modelo de educación usan con mayor frecuencia en esta familia, Vamos a ver si hay antecedentes de alguna forma de violencia en esta familia, si papá o mamá la vivieron o no. ¿Por qué? Porque se ha visto a través de muchos estudios que si hay antecedente de maltrato, pensando en abuso físico en el papá o a la mamá, es muy probable que se repita. Esto por 2 teorías, hay muchísimas teorías, pero ahorita les voy a hablar como de 2, donde nos han dicho que si los niños y las niñas, el modelo, como dicen a veces los papás que llegan al hospital, no, es que yo los educo, doctora, o sea, yo sí los castigo y el castigo pues ese sí lo utilizamos, Entonces, el castigo, desde un enfoque de derechos humanos, ya les había comentado que el núcleo central de los derechos humanos es la dignidad humana, el valor que tenemos todas y todos con el hecho de ser humanos, de ser personas, y ese valor es idéntico para niños, para niñas, para adultos también. Entonces, si estamos pensando que el núcleo central es la dignidad humana, y los papás dicen, es que yo sí aplico el castigo,
doctora, ¿no? Y me voy a referir al abuso físico porque el abuso físico es un factor de riesgo para el abuso sexual. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces nos dicen los papás y las mamás, sí, yo sí, pero ¿sabe qué, doctora? A mí también me pegaron, a mí también me jalaban, me pateaban o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que a mí me ayudó. Véanme, yo estoy aquí bien y yo no tengo ningún problema. Ok, habría que ver si eso es así, si hacemos un análisis más profundo de los papás y las mamás, que eso es lo que hacemos también, pues nos daríamos cuenta que hay precisamente muchas dificultades para poner límites. Entonces, si dicen, yo aplico el castigo, y nos dicen, no, es que es una nalgada leve, doctora. ¿Cómo una persona enojada, ¿no? Y con este antecedente de maltrato, que a ellos o a ellas también los maltrataron, ¿no? Van a poder identificar si es leve o no. Además, ya dijimos que el maltrato afecta la dignidad de las personas, ya sea un jalón, ya sea denigrarte, decirte no sirves para nada, estás haciendo todo el tiempo haces las cosas mal. Yo le pregunto, señor, le digo, oiga, ¿a usted le gustaría que llegando a su trabajo le dijera a su jefe, hiciste las cosas mal, no sirves para nada, y le dé una nalgada, le jale el pelo, le jale la oreja? No, doctora, no compare. Es que niños y niñas son iguales en dignidad a nosotros, y a nosotros no nos gustaría que alguien llegara y nos golpeara, o nos agrediera verbalmente, o nos jalara el pelo. Eso, de alguna manera, cambia un poco. Claro que esto lleva un proceso larguísimo, porque papás y mamás, si hay una situación de violencia, tienen que acudir, ¿no? Tienen que acudir a recibir atención psicológica y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, los castigos no están permitidos. ¿Por qué? Porque el castigo legitima algo que es el maltrato. O sea, yo le nombro castigo y le nombro educación, pero ¿quién nos dice que ese castigo no fue con un cable? O que la nalgada que él o ella dijo fue una situación muy violenta, porque los golpes no se dan nada más así felices. O sea, detrás de un golpe hay una violencia psicológica también, ¿no? Entonces, ¿quién les dice que ese castigo, quién determina cuándo es un castigo leve, moderado o de qué tipo? Por un lado. Y por otro lado, eso no significa, cuando vamos a dar talleres en la escuela, no significa que no pongamos límites con los niños y con las niñas. Eso no significa que no tengamos que estructurar su vida, porque acuérdense que dijimos que los niños y las niñas y los adolescentes son personas, igual que nosotras, pero en construcción. Y necesitan la orientación de un adulto, y necesitan reglas, necesitan, por supuesto, responsabilidades, pero las reglas y responsabilidades no están, ¿cómo les diré? No están ligadas a los derechos humanos. Me refiero a que si tú, por ejemplo, te portaste mal, como dicen, habría que ver qué es eso, te portaste mal, yo te castigo y no te doy de comer. Eso no es así. La consecuencia tiene que estar ligada precisamente a algo que tenga que ver con eso. Ok, tú hiciste esto, que es una regla en esta familia, y esto, pues tú lo tienes que aprender así, y entonces la consecuencia va a ser esta. O, no sé, la televisión, el celular, etc. En este proyecto de prevención que tenemos un taller que se llama Límites con Buen Trato, precisamente para dejar de ver el castigo como una forma de educación. ¿Y por qué creen que el castigo físico o la violencia física predisponga al abuso sexual? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea? Porque va desensibilizando. Cuando dice un adulto que es mi autoridad y al que respeto, valida, y te callas porque es adulto, te callas porque es adulto, entonces viene el abuso. Y te tienes que estar callado porque es adulto. Claro. Pero no hay una discriminación en la emocionalidad. Y más cuando es crónico. Y esta forma de educación autoritaria, no, como les dije, una autoridad. Es diferente el mensaje de una autoridad, ¿no? De decir, ok, aquí yo soy la mamá, el papá, y tengo autoridad para decir, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, hay estas obligaciones en casa.
Otra forma es el autoritarismo, como dices tú, ¿no? Donde lo haces porque yo digo. ¿Por qué? Es que yo no estoy de acuerdo, te dicen los niños y las niñas, ¿no? No, te callas porque esto yo lo digo. Esto es el abuso sexual, ¿sí o no? ¿Sí o no que el abuso sexual es guarda silencio, no le digas a nadie, te callas? Eso es por un lado. Todo el mensaje que se le está transmitiendo a los niños y a las niñas, precisamente en este tipo de educación, yo no le llamo educación, pero en este tipo de situaciones que se dan en la familia para educar, entre comillas. Por otro lado, si se golpea al niño o a la niña, ¿no? Es una invasión al cuerpo ya. Es decir, yo no estoy pudiendo enseñarle a mi hijo que tiene que poner un alto. Si alguien te toca, y luego sí les digo, ¿no? Los papás y los mamás nos dicen, es que doctora, yo le dije que me dijera si alguien lo tocaba. Que por favor me dijera, que me tuviera confianza. ¿Quién le va a tener confianza a un papá o a una mamá si lo estoy golpeando todo el tiempo? Si lo estoy denigrando, como dices, compañera, ¿no? Si le estoy diciendo, ¿y qué? ¿Te callas porque yo lo digo? Imagínense esos dos mensajes diario o frecuentemente. Llega alguien, los toca, ¿y cómo van a poder poner un alto? Y aparte, lo regañan porque les dijeron, yo te dije que me dijeras. La situación que yo le he dicho constantemente, de que tú cállate, de que te golpeo, y si te golpeo, ¿qué mensaje te estoy enviando? De que es bien difícil que tú puedas poner un alto a alguien. Ajá. Entonces fíjense cómo estamos creando el caldo de cultivo a través del maltrato físico y el maltrato psicológico para una predisposición de abuso sexual. Ajá. Entonces es por eso que a mí me gusta empezar desde la niñez. ¿Por qué? Porque desde la niñez empezamos a prevenir, ¿no? Ese es un punto para prevenir, el que acabo de decir. Otro punto para prevenir es, no crean que es, tú me dices cuando alguien te haga algo. Eso puede funcionar, pero generalmente no. Todo lo que puede funcionar se da desde la estructura de cómo nos estamos relacionando con ellas y con ellos, ¿no? Y otra forma es la sexualidad. Escuchaba a Francisco que están hablando sobre desarrollo sexual. Ese es otro tema que estamos trabajando de prevención, que tampoco es el tema, la regla de oro para prevenir, pero que influye también para poder hacer algo de sensibilización. Niñas y niños nombran diferente. ¿Cómo les nombran a los genitales? Tu cosita. Tu colita. Tu pollito. Exactamente. Una vez en una escuela hice una lista así enorme de cómo les decían en la casa a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le estoy yo dando a los niños y a las niñas si no le nombro? Como una mamá me decía, oiga, doctora, es que ¿sabe qué? Yo, es un nombre muy fuerte, doctora. No, yo no puedo. Ok, hay que escuchar eso. ¿Por qué es un nombre muy fuerte para la mamá? No hay que empezar a regañar y decir, no, señora, ¿qué le pasa? Ok, ¿por qué? Ahí ya tenemos una oportunidad para poder entender qué está pasando con esta mamá. Ella también había tenido antecedente de abuso sexual, para ella era muy difícil nombrar los genitales, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar desde que nace, usted tiene que acostumbrarse a nombrarlo así. Escúchese. Voy a revisarte el pañal, voy a revisar tus genitales, voy a revisar tu pene, tus testículos, la vulva en las niñas, ¿no? Y usted misma vaya acostumbrándose a nombrarlo así, para que los niños y las niñas lo vean como parte del cuerpo, por supuesto, parte privada. ¿Y cómo se trabaja la privacidad en la familia? Bueno, ese ya es otro tema. Me voy a uno y a otro, pero ojalá que en otro momento hablaremos de prevención de abuso sexual. Bueno, entonces, vean, cómo desde lo individual voy empezando a pensar cómo fue educado ese niño o esa niña, cómo fueron, si hubo castigos o no, cómo fue papá y mamá, y si la mamá tiene antecedente de abuso sexual, que es otro riesgo muy importante, y adelante les voy a decir por qué.
Entonces aquí el niño, la niña, adolescente, acá la familia, qué antecedentes hay, si ella o él vivieron abuso, qué tipo de educación, cómo se relacionan entre, si hay violencia entre papá y mamá, todo lo que tiene que ver con la familia, ¿ok? Estereotipos de género. Sí, acuérdense que nuestra visión es enfoque de derechos humanos, enfoque de género. ¿Por qué tiene que ver o por qué tendríamos que analizar que en relación al enfoque de género, ¿cómo les digo? ¿Qué roles desempeña papá y mamá en la familia? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué creen? ¿Tendrá algo que ver el enfoque de género, los estereotipos que hemos aprendido desde culturas ancestrales? ¿Qué tiene que ver? Sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Sí, si yo visto de rosa siempre a mi niña y siempre a mi niño de azul, o cuando ahora ya me urge saber qué género o qué niño que voy a tener físicamente o fenotípicamente es niño o niña, así ya veo en el ultrasonido testículo, pues compro todo azul y le aviso a todos mis cuates que voy a poner un varón y es un... ¿Y si le ponemos un mameluco rosita a un niño? Sí, bueno, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, mi Las niña? abuelas, por ejemplo, dicen... ¿Qué pasaría? Sí. Claro. No me compres ese niño. ¿Cómo rosita si es un niño? Y tiene más que ver con conocer con lo que es la masculinidad y la feminidad. Culturalmente hemos aprendido, y eso es lo que se llama la masculinidad hegemónica, que el hombre es fuerte, que el hombre es propositivo, que el hombre es el protagonista, que el hombre es arrojado. Sí. Y nuestra cultura nos ha enseñado que lo contrapuesto de lo que es la masculinidad es la mujer. Y la mujer es sensible, sumisa, pasiva. Lógicamente son ¿dedicada situación al hogar, dedicada al cuidado de los niños, mientras que el hombre es el proveedor. Exacto. Lógicamente son situaciones aprendidas y por eso la situación de género es importante, porque esto nos han inculcado que es la manera en que el hombre debe ser así. Y la mujer también. ¿Y si nos salimos de eso, Francisco? Entonces somos señalados y criticados. Violentados también. Violentados, así a es. eso iba. Y lo que dices, compañera, lo que dice Francisco y lo que dice nuestra compañera, ese precisamente es la esencia de los derechos humanos y del enfoque de género. El enfoque de género no tiene que ver con la defensa de las mujeres. Sí, las mujeres hemos estado en desventaja desde hace mucho tiempo por estas situaciones que comenta mi compañero y mi compañera. Y precisamente el enfoque de género que está en nuestra Constitución va hacia la progresión, es decir, mujeres y hombres somos iguales, igual que los niños, fíjense, en dignidad, y tendremos que respetarnos absolutamente y salirnos de esos estereotipos que nos han dicho que tenemos que cumplir. Sí, compañera. ¿Querías comentar? Aparte del género, es cultural en América Latina. Sí, en todo nuestro, sí. Como sí. El niño, yo le pongo un ejemplo muy común a los papás. ¿Cuál es la diferencia de un niño mexicano y un niño latinoamericano y un niño que viene de otros países donde aquí mismo? Y te llega un niño con mameluco, con doble guante, con doble gorro, con doble cobija, chalequito, chamarra, y el niño que viene de otros países, que tienen extremos de temperatura, pueden traer su camisa, su playera, su short y su mochila. Entonces, bueno, eso es como también, ¿verdad? Sobrecalentamos o sobreprotegemos a los niños en el escenario de los... Y así lo dicen, pobrecito, no me voy a dar el viento. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, cómo nos han enseñado a cumplir desde incluso inútero. Se ha visto que cuando ya sabemos que es niña, como tú decías, y nos relacionamos diferente desde inútero. Le hablamos diferente, empezamos a tener todo listo para cuando nazca, y yo digo, ¿por qué no le puedo llevar un mameluco? Y además en las tiendas, es que a mí me desespera también todo lo que ocurre y cómo nos van encaminando.
en las compras, en el consumismo, ¿no? En el sentido de, hay juguetes para niñas y para niños, ¿no? Y si tú escoges un carrito, mi niña, te van a decir, oye, no, pero si tú eres niña, tú tienes que jugar con muñecas. No, yo quiero jugar con lo que me dé la gana. Porque además, tú puedes jugar y te puedes vestir como tú quieras, pero nos han ido encasillando precisamente en esto. Y esto es un factor de riesgo claro para la violencia, porque cuando llegan las familias yo le pregunto a la mamá, oiga señora, ¿y usted a qué se dedica? A nada. Y el señor, yo salgo a trabajar, dice. Yo salgo a trabajar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, llego cansadísimo, ok. ¿Y usted señora? No, pues yo a nada. ¿A usted qué hace en casa? ¿Está acostada todo el tiempo mientras llega el esposo? No, doctora, pues me pongo a cuidar a los niños, los llevo. O sea, una lista de cosas que ya sé, pero que no nombra como trabajo. Y ese trabajo nos han obligado a invisibilizarlo. Ajá. Entonces, imagínense, el señor llega cansado de trabajar. ¿Y ella no está cansada? Ella está trabajando sin descanso todo el tiempo, pero no le paga, no se valora, no se visibiliza ese trabajo. ¿Ok? Entonces, yo siempre les digo, señora, usted también trabaja y nómbrelo como trabajo. ¿A qué se dedica? Me dedico al trabajo doméstico, además al cuidado de mis hijos y de mis hijas, que es otro trabajo extra. Y además vendo por catálogo, imagínense. O tengo un puesto afuera de mi casa. Entonces, sí o no, las mujeres también se han colocado, y yo les invito, por favor, a ver todo esto en todas las familias, en una situación de desventaja y de esclavitud. Porque, ¿qué pasa generalmente en las familias? Los papás se cansan con frecuencia de la educación, del trabajo doméstico y se van. Y frecuentemente dejan a las mamás solas a cargo de todo esto. Entonces es muy importante que podamos nombrar esto como violencia. ¿Y qué es lo que pasa? La mamá tiene que salir a trabajar. ¿Y los niños con quién se quedan? ¿Solos o con la Rosa de Guadalupe? ¿No? O se quedan con el vecino, la vecina, la abuelita que ya está cansada. Ayer veíamos una familia de una niña, y esto es bien frecuente y bien común, de una niña con diabetes, donde la mamá tiene que salir a trabajar porque el papá no está, ¿no? El papá abandonó y ahorita ya tiene otra familia con otro embarazo, ¿no? Entonces, la mamá tiene que salir a trabajar. ¿Ustedes creen que ese no es un factor de riesgo para violencia sexual, para abuso, para todo esto? Entonces, ¿a quién responsabilizamos casi siempre? Y regañamos. A la mamá. Hay que ver esto. No hay que dejar de ver la figura paterna aunque esté ausente. Más bien, incluirla. ¿Por qué? Porque aunque esté ausente, tiene una responsabilidad. Por supuesto que también hay mamás que dicen, yo ya me voy, o sea, yo ya me cansé de todo esto. Y eso también es violencia, no podemos dejarle verlo. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas? Que frecuentemente los papás hacen eso. No podemos dejar de verlo ni nombrarlo. Ajá. Hay mamás también que lo hacen, hay mujeres que también abusan sexualmente de niñas y niños y adolescentes, pero no es lo más común. Y cada caso hay que verlo de manera individual. ¿Ven cómo el modelo ecológico nos ayuda a ver todo desde un inicio? Y no podemos dejar de nombrarlo porque son factores de riesgo precisamente para violencia sexual. ¿Ok? Bueno, sí hay adicciones o no, todo lo que tiene que ver con la familia. La trabajadora social nos ayuda a ir al entorno familiar. Ayer se fue a hacer la visita, no sé qué encontró, de esta niña con diabetes que les digo, que tenemos hospitalizada por situación social, no por situación médica. La niña ahorita ya está bien, pero ¿quién le va a poner la insulina? Tiene 7 años la niña, o 6, está chiquitita. Ella, por supuesto que tiene que ir aprendiendo, pero ahorita está muy chiquita. Y entonces, ¿quién? La mamá tiene que salir a trabajar. Hay otros 3 niños también. Tiene que salir a trabajar, el papá no está. Y la abuelita, ayer la entrevistamos a ver si podría ser una red de apoyo. Tiene diabetes, tiene 70 años, no puede, está muy afectada. Imagínense. Bueno, ok, entonces ella fue a la visita a ver qué puede encontrar en el ambiente, en la comunidad donde viven, y a nivel sociedad, ¿qué creen que impacte niñas y niños? Exactamente, y tiene que ver con
el enfoque de derechos humanos nos obliga a trabajar con ética. Ajá. ¿Qué efecto tiene lo que yo estoy haciendo en esta familia? ¿No? Si no puedo y no va a ayudar eso, si no soy autocrítica con lo que yo estoy haciendo, entonces la verdad es que mejor me retiro, mejor hay que retirarnos si no tenemos los recursos para hacer lo que se supone, acuérdense, en un sentido ético, bioético, lo que puede mejorar a esa familia, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene que los niños y las niñas estén expuestos a esta violencia de los medios de comunicación, del internet, de la Rosa de Guadalupe, de los de Ayotzinapa? ¿Qué efecto tiene eso? Esta violencia llega a normalizarse, o sea, se ve como algo cotidiano. Entonces uno dice, no pasa nada, realmente es algo que... ¿Y si los tocan? No pasa nada. No pasa nada, a mí me maltratan en la casa. Porque Y nadie me ha podido Guadalupe defender. salen todos adelante. Y además este inconsciente social, Fromm decía que hay un inconsciente social. Y ese inconsciente precisamente el inconsciente es lo que hacemos, lo que actuamos, pero no lo tenemos consciente, ¿no? Entonces imagínense, va permeando los inconscientes, nuestros inconscientes, ¿sí? Y los de los niños y las niñas también. Y como dices tú, se naturaliza, ¿no? Es normal, no pasa nada. Hay que indignarnos con lo que está pasando. Que los niños y las niñas sepan que eso no es normal, que tenemos que hacer algo, ayudar en las marchas, hablar, decir que no estoy de acuerdo con eso. Ajá, hablarlo, ok. Esto, y además la pornografía, niños y niñas tienen acceso a la pornografía. Acabamos de atender un niño de 8 años que estaba expuesto a pornografía y que estaba repitiendo lo que veía en pornografía con otro niño. Estaba abusando de otro niño. Ajá. Entonces, la pornografía, si no estamos atentos a lo que están haciendo, viendo, a lo que están expuestos nuestras niñas y nuestros niños, también es un factor de riesgo, ¿no? La violencia, la exposición, los anuncios, la rosa, todo esto que ya sale en novelas, así, sin más ni más, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, les decía, aparte del modelo, sí. Les digo que yo me muevo mucho. Bueno, aparte del modelo ecológico, trabajamos con este modelo interdisciplinario. Yo como médica, y ahí vamos al sentido ético, yo como ética, también como ética, pero como médica, tengo una visión diferente a la que tienen las psicólogas y los psicólogos. Ajá. Entonces, por supuesto que yo puedo emitir en base a lo que yo conozco, a mi especialidad, ¿cómo les diré? Mi impresión diagnóstica, ¿ok? Si es una fractura, si tiene lesiones en genitales, si tiene verrugas en genitales, yo puedo decir desde el punto de vista médico qué sugiero con esa lesión, ¿ok? Y el área de psicología tiene que hacer también su valoración y sugerir. El área de trabajo social, acuérdense, les dije, mi compañera ayer fue a hacer la visita domiciliaria. El lunes tenemos análisis interdisciplinario. Todos los lunes analizamos los casos que vimos en la semana. Vamos a ver ese caso con la visita domiciliaria. Lo que yo vi desde mi punto de vista, psicología, enfermería lo que hace en la clínica es que va a las visitas en el hospital, ve quién está acompañando a la niña, ve cómo está la niña, ve todo lo que tiene que ver en el ambiente hospitalario. Ya que tenemos todo ese análisis, llegamos a un consenso. ¿Qué vamos a hacer con este caso? Acuérdense que dijimos que desde el punto de vista ecológico nos va a ayudar a acercarnos al conocimiento. Hay que tener claro que siempre es un conocimiento provisional. Me refiero a que en este momento está ocurriendo esto en esta familia. El tener claro que el conocimiento es provisional nos va a ayudar a no encasillar a las familias, a no dejarlas en un diagnóstico donde ya no podemos moverla. Incluso en medicina, yo siempre les digo, hay que cambiar desde el punto de vista también médico, donde decimos, ok, este paciente tiene diabetes, este es causa-efecto y doy insulina. Incluso en padecimientos médicos hay que ver que la vida es cambiante y dinámica. Ahorita yo estoy siendo con ustedes, estoy platicando, estamos aprendiendo, estamos enriqueciéndonos todas y todos, ¿no? Pero voy a dejar de ser ahorita para ir con mi hija, ¿no? Entonces
así la vida, estamos siendo para dejar de ser todo el tiempo, lo mismo las enfermedades. Si nosotros no lo vemos así y encasillamos a una familia, decimos, esta familia es de violencia y tal, ok, y de ahí no nos movemos. Las familias van cambiando, hay que decir, este conocimiento es provisional, la familia, vamos a proponer algo en este momento, pero en el seguimiento nos va a permitir saber si eso se va modificando. Si se va modificando, yo también tengo que ir modificando la atención en pediatría, en psicología, en todo esto. ¿Ve? Como es muy importante no encasillar a las familias, sino, fíjense, encasillar y dejar como un diagnóstico que no se puede mover es matar a las personas, objetivizar, es como una silla. Incluso la silla se mueve, no se mueve, se va haciendo los golpes y todo, ¿no? Imagínense la vida de las personas, va cambiando. Entonces hay que pensar que vamos cambiando, vamos evolucionando. La siguiente. Entonces, nosotros empezamos la clínica hace ya casi 19 años. Se empezó la clínica, yo tengo aproximadamente 10 años trabajando ahí en la clínica, pero ya tiene tiempo, con una visión multidisciplinaria. Ahorita estamos trabajando con un enfoque interdisciplinario. Estamos todo el tiempo en comunicación y queremos llegar al enfoque transdisciplinario que tiene que ver con una teoría científica común, ¿no? Eso es más complicado, pero esperemos llegar. La siguiente. Bueno, el enfoque de derechos humanos, todas y todos tenemos la obligación de capacitarnos, de conocernos, porque está en nuestra Constitución desde el 2011. Tenemos la obligación de conocer qué dice la Constitución, qué dice el enfoque de derechos humanos, el interés superior de la infancia, el enfoque de género. No es si queremos o no, tenemos que hacerlo. La siguiente. Bueno, vamos a ver el caso clínico y de ahí empiezo con ya otros diapositivas y listo, lo abrimos para comentar. ¿Okay? Bueno, son datos muy generales que me van a ayudar un poco a ver cómo lo que ocurre de manera crónica, y al final vamos a ver las formas como clínicas, pero cómo lo que ocurre de manera crónica empieza en la infancia. Y por eso a veces es muy importante no dejar de ver esto, la historia de cada adolescente, ¿no? La adolescente llegó con nosotros a los 16 años, había un antecedente de abandono por el padre, por violencia de pareja, violencia entre papá y mamá, desde los 3 años. Secundaria, tenía un mal aprovechamiento, de hecho perdió un año por dificultades emocionales. La mamá de 37 años, escolaridad secundaria, ella era comerciante y trabajaba en un horario, en ese momento que la atendimos, de 10 a 18 horas. Tenía antecedentes de abuso sexual en la infancia por un tío y había sido crónico. Este antecedente de abuso sexual no se habló. La señora, cuando era chava, pues tuvo mucho miedo como de abrirlo, de decirlo, y nunca se abrió, ¿no? El padrastro, que actualmente era la pareja de la mamá de 36 años, tenía a veces trabajo, a veces no, cambiaba, ¿no? A veces sí tenía como más ingresos, trabajaba en algo de la computación, a veces hacía como trabajos y le llegaban más ingresos y con eso pues podía tener aportar a la familia, ¿no? No tenía ninguna toxicomanía, pensamos en el enfoque ecológico, y negaba antecedentes de importancia. La siguiente. El motivo de atención, la chava, era un embarazo adolescente. La mamá refiere que el bebé era de su expareja, en ese momento que la atendimos. Como antecedentes, ella comenta que al inicio del embarazo, ella dice, pues cuando yo vi a mi hija, dice, ella era muy delgadita y de repente vi que empezó a incrementar de peso, dice, y de repente, pues yo dije, es porque toma mucha coca, ¿no? Y a la chava, ella dice que empezó a ver que empezaba a tomar como más coca. Y dijo, no, pues es que está incrementando de peso, y le dice, ya no tomes tanta coca, toma agua, no sé qué, ¿no? Entonces, los vecinos en alguna ocasión le comentaron, oye, ¿no estará embarazada tu hija? Y ella dijo, no, pero eso para nada. Además, ella no tiene novio. Bueno, tuvo por ahí un novio, pero no, eso está descartado, ¿no? Entonces,
la chava empezó a cambiar su forma de vestir, se empezó a poner playeras mucho más holgadas, empezó a incrementar más de peso. Y aquí fíjense, es muy importante los vecinos porque es muy común que en las familias se rechace esta posibilidad de abuso sexual. De hecho, ya en la historia, cuando ya la mamá supo lo que había ocurrido, que seguramente ustedes se están imaginando, la mamá decía que ya había cosas que le llamaban la atención, que de hecho pues los vecinos tuvieron mucho que ver en esto porque seguramente vieron más cosas, pero que la mamá y los demás familiares no pudieron como ver en ese momento. Entonces es muy importante, por eso lo pongo acá, ¿no? Entonces los vecinos insistieron, la señora la confrontó y entonces le dice que sí, que estaba embarazada, ¿no? Entonces ellos tenían mucho temor porque decían, híjole, se va a enojar le decía papá, porque el señor llegó cuando la niña estaba muy chiquita, como 6 años tenía la niña, ¿no? Entonces, el padrastro, entonces ella decía, no podemos decirle, se va a enojar, porque además, últimamente el señor estaba como mucho más, ¿cómo les diré? Estaba más cercano, más enojado, no quería que la chava saliera, que tuviera amigas y amigos tampoco, ¿no? Entonces ella dijo, no puede ser el papá, porque me refiero al padrastro, porque pues es muy cariñoso con ella. La siguiente. Entonces, aunque la mamá había cosas que le parecían extrañas, dice, pues no, yo confío en él. Ella temía, o ellas dos temían confrontarlo o decirle al padrastro porque tenían miedo de que se enojara. Los vecinos siguieron insistiendo y le dijeron que probablemente le dijeron en alguna ocasión, oiga, ¿no será que el padrastro, el señor, el hombre, le dijeron, ¿no será que él es el papá? Entonces la señora, de tanto que estaban insistiendo, le pregunta a su hija y lo presiona para que pues le diga como la verdad, ¿no? Entonces finalmente el padrastro se dio cuenta que estaba embarazada, y lo pongo entre comillas, detecta, porque ya sabía, ¿no?, que estaba embarazada la siguiente, y la reacción de él, a diferencia, nos decía la mamá, pensábamos que se iba a enojar, pero pues lo tomó con mucha calma. La verdad fue muy comprensivo al principio y no sé qué. De hecho, la acompañaba a las consultas, nos decía la mamá, le tomaba la mano cuando le hacían el ultrasonido, cuando iba a las consultas, se volvió más cariñoso con ella, decía la mamá, ¿no? Y pues eso pues no se notó como diferente, ¿no? Entonces, cuando nació el bebé, el señor decidió entre todos, pero se puso lo que el señor decía, el nombre que el señor decía, y debido a toda esta presión cuando ya nació la bebé, cuando todo esto, hagan de cuenta que el abuso, ahorita vamos a ver las etapas, por eso es importante este caso clínico, cuando ya todo, la presión de la sociedad, de la familia, de todo esto, ya no tuvo como más remedio, la madre insiste con su hija y entonces la hija dice que sí, que es su papá, el padrastro, porque le decía papá. Dice, sí, él es. Entonces esto fue, el momento de la revelación en esa familia fue, de alguna manera sí muy traumático, pero también ya había cosas que se hicieron más claras en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento acuden al INP para revisar al adolescente, que era la mamá, a la bebé también, y empezamos a hacer todo. No se había hecho denuncia, nosotros hicimos la denuncia en el INP, giró orden de aprehensión a este señor, pero pues el señor ya no estaba. El señor ya se había fugado, pero bueno, eso ya le tocaba a las autoridades. La siguiente. Entonces, como antecedentes podemos ver que el padrastro había tenido otras parejas, todas con hijas, otras dos, que también tenían hijas pequeñas. No conocían a la familia de este señor porque él siempre decía que esa familia era muy conflictiva, ¿no? Entonces generalmente no tenían contacto. Por ahí conocía a una hermana del señor, pero tenían un contacto muy, pues, de un día se vieron, comieron, pero no conocían a ninguna otra familia. Decía que él era de Sonora, ¿no? Entonces la paciente era la consentida,
siempre le compraba lo mejor cuando él tenía dinero. En ocasiones la niña tuvo una época, sobre todo entre los 7 y los 8 años, que la niña empezó a tener cambios de comportamiento, ya siendo como toda la historia. Por eso les digo, cuando veamos a un adolescente, hay que ver de manera minuciosa qué antecedentes tiene. Entonces la mamá de pronto recordó que en la escuela ya había como algunos reportes, que de repente hubo un tiempo en que se orinó en la cama, que tenía pesadillas y que cuando tenía miedo pues el señor se iba a dormir con la niña. Y para hacer la tarea, me acuerdo que esto refería muy claro a la señora, que siempre se sentaba con ella, la sentaba en las piernas y siempre hacían juntos la tarea, ¿no? Y bueno, el dormir. ¿Ustedes qué opinan de que los niños y las niñas duerman con sus papás y mamás? Ajá, ¿desde qué edad nos preguntan las mamás en los talleres? Desde lujos. Exacto, siempre hay que decirles eso. Siempre, miren, el significado de dormir con papás y mamás tiene muchos sentidos. Uno, pues bueno, es una área privada. Una área privada que se supone es íntima para papá y mamá. Si no hay papá y mamá, es íntima para quien duerma ahí, la mamá o el papá. Entonces hay que respetar, porque el niño y la niña tienen que aprender que ese lugar íntimo también tiene que ser uno para ella. Las familias que atendemos en la clínica pues tienen un nivel económico bajo, entonces siempre les decimos, no importa, cómprele una colchonetita, póngale, no importa, ponga una cortina. Antier una familia me decía, no doctora, es un cuarto, vivimos en un cuarto y somos 4, ¿no? Mi esposo, yo y otros 2, ¿no? Hijos. Entonces lo que hacemos es un cuarto, pero ponemos un mueble, una sábana desde arriba, acá dormimos nosotros y acá duerme mi niña y acá mi niño, así, no importa que no tengan posibilidad, porque generalmente nos dicen, es que no tenemos posibilidades, es que tiene miedo, es que va a llorar, es que no importa, el efecto de eso es mucho más negativo. Además, también estamos coartando su autonomía, ¿no? Véngase, eres un bebé, no los dejamos crecer. Tenemos una familia con una hija de 20 años que duerme con los papás, imagínense, de 20 años. Y otro caso, una niña de 8 años que todavía la mamá le daba pecho, ¿no? Entonces ese efecto siempre es muy erótico, esa parte es muy erótica, la niña estaba erotizada, por supuesto, ¿no? Y también muy pegada, muy simbiotizada a la mamá. Hay que ir trabajando con eso desde nunca, como dice la doctora, ¿no? Ok, la siguiente. Entonces, estos periodos de enuresis que ya les y también hubo un reporte cuando era pequeña de que había estado jugando con unos niños de su misma edad y que la niña había tocado a un niño y habían sido tocamientos digitales y oral hacia el niño. Dice la mamá que la llevaron a valorar porque pues les llamó la atención lo que ya les había dicho y que le dijeron, no, son juegos sexuales. ¿Ustedes cómo ven? ¿Son juegos sexuales? Pues yo creo que sí, porque bueno, la niña no tenía ese concepto, pero si lo estaba haciendo el adulto con ella, pues, ¿serán juegos? Pues para la niña. ¿Hay abuso sexual entre niños de la misma edad? Era de su edad, tenían como 6 años. Sí puede haber. Sí puede haber. ¿Por qué y cómo? Bueno, yo creo que mencionabas el ejemplo anterior, ¿no? Sí. El chico que veía videos y lo reproducía con otro compañero, entonces esta chica reproducía lo que esta persona ¿Y entonces hacía. eran juegos? Pues hicieron juegos. ¿Ustedes cómo ven? Gracias. Miren. Y falta el tacto de los padres, ¿no? Al hacer sus actos sexuales, ¿no? También esa es una forma de abusar, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que cuando duermen solos con los hijos nos dicen, no doctora, nosotros sí tenemos como contacto sexual, pero cuando ya se duermen y ya, y en la misma cama, cuando ya se duermen. No es cierto, o sea, la verdad es que no es así, ni se duermen y los niños están siendo espectadores. Pero yo me refiero a este caso. La niña tocó a otro niño de esta forma. ¿Son juegos? Porque sí le dijeron, un médico le dijo, es que son juegos. ¿Qué es el abuso sexual?
¿Una relación de qué? De poder. De poder. Y aunque sean de la misma edad, esta niña, con lo que ya sabemos, y otra niña, ¿habrá una relación de poder? ¿Con sean de la misma edad? Sí, porque la niña está viviendo, miren, la relación de poder no solo es por edad, la relación de poder es también por condiciones físicas, aunque sean de la misma edad, o por conocimientos. Esta niña ya no tenía los mismos conocimientos que la otra niña, como tú dijiste, estaba siendo abusada sexualmente y estaba repitiendo lo que estaba viviendo. Entonces, ahorita les traigo una tablita, publico un artículo si quieren buscarlo con mi nombre, porque miren, médicas y médicos sabemos todo esto de la anatomía, fisiología, todo esto muy bien, muy padre, pero, o muy madre, pero, ¿qué sabemos del desarrollo psicosexual? Yo tuve que hacer un diplomado. ¿Por qué? Porque estábamos atendiendo casos de violencia sexual y nos preguntaban, doctor, ¿esto es normal? ¿A qué edad los niños se dejan de tocar? ¿Un niño de 9 años es normal que se siga toque y toque los genitales? ¿O es parte de su desarrollo? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, es lo que yo les decía, hay que aceptar y decir, ¿sabe qué? Ahorita no tengo los conocimientos, o les recomiendo que acuda con tal data. Porque si no pasa esto, si no pasa que se cronifica el abuso, ¿ok? Entonces ahorita les paso esta tablita, pero les recomiendo revisen, búsquenlo con mi nombre, creo que se llama Desarrollo Sexual de Niñas y Niños, y para ayudar a la práctica médica, algo así se llama, pero ahí rápido lo encuentran en Google. Bueno, la siguiente. Entonces conforme fue creciendo la niña, el señor se fue haciendo más celoso. La niña no tenía, le llamaba la atención porque decía, ¿cómo novio? Pues si nunca salió, solo salió una vez con un amigo de la escuela, pero un novio que tuviera así, pues no, porque el padrastro no la dejaba tener novios ni amigos, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que significa el síndrome de acomodación. El síndrome de acomodación tiene que ver con todas las conductas que se dan en un abuso sexual crónico desde la infancia hasta la adolescencia. Son todas las reacciones personales, familiares, todas las reacciones que se dan en este entorno, ¿no? Y de alguna manera esto se ha propuesto sobre todo en abuso sexual crónico y el que es el incesto, el que está dentro de la familia o por personas con vínculos importantes. La siguiente. La primera etapa es la etapa del secreto. De alguna manera el agresor se las arregla de la forma que puede. Acuérdense, los agresores generalmente buscan qué le gusta a los niños y a las niñas. Buscan a la mejor carencias emocionales, de cuidado, todos. Imagínense, si ya vimos que la mamá tenía que salir a trabajar, aquí por supuesto que no justificamos, porque la señora también tuvo situaciones que le decían, y claro, sí la llevó a atender médicamente, pero la niña continuaba con situaciones de conducta, ¿no? Entonces, claro, hay una responsabilidad. Eso no exime de todo lo que ya vimos que se ha naturalizado, ¿ok? Bueno, entonces, empieza a tener como esta parte del secreto, ¿no? Y esto es como se va reafirmando cada vez con conductas, es decir, empieza a infundirle temor en los niños y en las niñas, a amenazar, a decir, si tú dices esto, o si tú haces esto, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado puede haber también seducción, ¿no? Es decir, tuvimos una niña que el agresor, la niña de 8 años, el agresor de 23, le hizo pensar, naturalizar el abuso y le hizo pensar que era su novio, ¿no? Entonces le dijo, tú eres mi novia, los novios hacemos esto. La niña amaba al agresor, ¿no? Entonces, recuerdo que esta mamá nos decía, doctora, no, yo no le creo a la niña, yo no le creo porque la niña debería estar enojada con el tío. Piensen siempre, no todos los niños y las niñas están enojadas con su agresor. Y eso no es un indicador de abuso sexual, ni de los adolescentes tampoco. Entonces, si los niños son seducidos, imagínense un niño o una niña abandonada emocionalmente, donde llega un agresor que se las arregló para darle todo lo que a la niña le gusta, para escucharla, para ver películas, para decirle que eso hacen los novios, eso
es naturalizar y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, puede ser que lo vivan así, pero puede ser que lo vivan también a través de las amenazas. Si no te dejas tocar, mato a tu mamá, te mato a ti. Así, ¿qué características clínicas creen que tenga una niña que la están amenazando de muerte o un niño? Pesadillas, terrores, empieza a orinar, etcétera. ¿Y qué características tendrá una niña como esta que les digo de 8 años que el agresor le hizo pensar que era el novio? ¿Qué características clínicas? ¿Terrores? Generalmente no, están erotizadas. Esta niña empezaba a tocarse frecuentemente, tocaba a los otros niños y a otras niñas. Así que no esperemos que cada caso sea igual. Cuando hablamos de abuso sexual, hay algunos indicadores que nos orientan, pero individualicemos cada caso. Pensemos que cada niño, cada niña, incluso hay niñas y niños que ni siquiera se dan cuenta que ese es un abuso. Ni siquiera saben que eso es un abuso. Lo naturalizan tanto y además si no hay información en la familia no saben, pero aunque no saben, hay indicadores que nos orientan a que está ocurriendo un abuso, ¿ok? Entonces, la siguiente. ¿Tienen miedo a que se rompa el hogar, a que los maten, a que se cumplan esas amenazas? La siguiente. Miedo a no ser creído o creída, como esta niña, que dijo y que dijo la mamá, no doctora, yo no creo, es una mentirosa, miente un montón. Niñas y niños no mienten. A veces, en este sentido, pueden retractarse, pero por miedo. Pero siempre que un niño o una niña diga que está siendo tocado, hay que creerle. En otro momento hablaremos de interferencia parental, esta situación que ocurre cuando papás y mamás se están separando, donde a veces hay una situación que, pues como falsa acusación de abuso sexual, pero aún así hay que creerle a los niños y a las niñas, ¿ok? Porque a lo mejor no está viviendo abuso sexual, pero sí abuso psicológico, pero eso es lo menos, ni piensen en eso, siempre créanle a los niños y a las niñas, ¿ok? Entonces, el secreto adquiere sentido para las víctimas. Uno, brinda una promesa de seguridad, fíjense. O sea, si yo no digo, no me van a matar. Para ellos es real, imagínense, si a nosotros nos hablan por teléfono y dicen, te voy a matar, estoy allá afuera. Imagínense los niños con esos recursos. ¿Ustedes creen que no se aterrorizan? Entonces, para ellos es real que les van a matar. Y por eso empiezan a tener todos estos cambios de conducta. Entonces, permanecer callado le va a proteger a él o a ella y también a la mamá o al papá o a la familia, ¿ok? La siguiente. La siguiente es, primero acuérdense, la etapa del secreto. Esta puede durar mucho tiempo, puede durar años esta etapa del secreto. La siguiente, los sentimientos de desprotección, ¿no? La anterior, los sentimientos de desprotección. Generalmente, con frecuencia los adultos, lo que ya les había dicho, hablamos de que si alguien te dice algo, me dices, no te dejes tocar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, suponemos que los niños y las niñas se pueden defender o que pueden decirlo, pero no es así, no lo pueden hacer. Entonces se sienten con mucha indefensión, tienen mucha desesperanza y hay una etapa de mucha tristeza, ¿no? Donde digo, híjole, pues si está abusando de mí esta persona que se supone que me ama, ¿no? Y además creo que alguien sabe que está pasando, pero nadie dice nada, esta conspiración del silencio, ¿no? Que hay en los casos de abuso sexual crónico. Sé que saben, pero nadie dice nada, ¿no? La siguiente. La actitud de acomodación, por eso se llama síndrome de acomodación. Es decir, yo ya sé que tengo que guardar silencio, porque si no me va a ir muy mal, y a lo mejor también a mi familia. Yo ya sé que estoy desprotegida o desprotegido y que tengo muy pocos recursos para defenderme yo sola, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues acepto que soy culpable, yo soy responsable, yo tuve la culpa. Este agresor decía, es que ella se mete a mi cuarto y me hace cartitas. Yo no la busco, este agresor del tío, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Eligen sobrevivir, así, en esas condiciones de desprotección, de desesperanza, de terror, de miedo. Eligen seguir complaciendo, entre comillas, a esta persona que le está diciendo que lo va a matar. Y entonces se acomoda. Hay un síndrome, una etapa de acomodación que no tiene que ver, o se ha asimilado, o se ha pensado que tiene que ver con el síndrome de Estocolmo,
¿no? Donde las personas pues empiezan como a tener un vínculo con el agresor. Siempre que pensemos que está ocurriendo un abuso, pensemos en el vínculo que hay con ese agresor, aunque no nos guste, aunque eso sea un delito. Pensemos cómo se va a trabajar eso en psicología. Bueno, entonces, para lograr el objetivo, entonces aceptan y está disponible a las exigencias del agresor. La siguiente. La siguiente etapa es la etapa de denuncia tardía y conflictiva. Hay niñas y niños que nunca lo hablan. De hecho, hay mujeres adultas. Hace como 2 semanas vimos a una mujer que vivió abuso sexual y ella decía, pues como que intentaron, doctora, intentaron abusar de mí. A ver, explíqueme qué fue eso. Pues mi primo me tocó mucho tiempo. No identifican que eso es un abuso sexual, ¿no? Entonces es muy importante, hay mujeres que nunca lo hablaron, nunca lo dijeron, ¿no? ¿Por qué? Por estas etapas. Espero que nos vaya quedando como claro por qué esta complejidad dentro de la familia a veces les obliga a no decir nada. O a veces lo dijeron, pero se retractaron. Ahorita vamos a ver la etapa de retractación, ¿ok? Entonces empieza a haber esta denuncia, empieza a hablar, por algún motivo a lo mejor ya se cansó, a lo mejor ya no pudo más, a lo mejor alguien los vio, por alguna razón hay una develación del abuso. ¿Y qué pasa? Ocurre que generalmente la familia culpabiliza a la niña o al niño, porque ¿qué pasa cuando hay una develación? Hay una ruptura familiar, o se guarda silencio o hay una ruptura familiar, porque nunca dijiste. Imagínate, ¿por qué no me dijiste? Te gustaba, ¿verdad? Eso es bien común también, o estabas de acuerdo con el agresor, ¿no? Sobre todo en las adolescentes. Imagínense, las adolescentes con toda esta cronicidad llegan con nosotros, no, es que tú tuviste la culpa, por eso no sé qué, todo lo que empieza a salir como este caso clínico, acuérdense, ¿no? Siempre hay que pensar en eso. Entonces, y también, bueno, imagínense en la etapa de adolescente donde el comportamiento de las adolescentes va cambiando y además con toda esta historia de abuso, imagínense, se convierte en una situación complejísima, empieza a ver las consecuencias, fugas de la casa, adicciones, conductas de mucha violencia, mucho enojo en las adolescentes. La siguiente. ¿Cómo interpretar que cuando el padre se siente celoso de la niña, la madre se siente orgullosa de ese celo? Dice, uy, no las dejas salir porque está súper celoso. Y allí hay una clave también, madre, padre, o que no quiere ver ella, o ¿Qué piensan ustedes de este ejemplo que nos da la doctora? Bueno, es una actitud normal. De hecho, lo mencionas en el ejemplo de la otra chica, ¿no? Naturalizada. Que el tipo se empieza a poner celoso de ella. Sí. No es una actitud normal. Exactamente. Es algo normal. Es algo que tiene que llamar la atención, que dice la doctora, no es algo normal. Llama la atención qué está pasando con ese papá. Y además hay que también pensar en la mamá. ¿Por qué la mamá? Ajá. Hay que pensar qué está pasando con esa mamá. Doctora. Yo me iría desde el contexto. Una mamá la describiste de edad joven, sí, con solo secundaria, letra, coeficiente intelectual. Historias generalmente son con pocos recursos emocionales, intelectuales y sociales. Sí. Entonces se dibuja mucho la negligencia, por así decirlo. Dentro del abuso sexual puede haber negligencia. De la mamá. Sí. Por omisiones, vienen de familias evidentemente no viene aislado. A veces ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho. Ya vienen de un contexto familiar bastante deteriorado y para la mamá no hay un pensamiento crítico que la haga hilar todos los datos que venían en el caso, ¿no? Sí. Sino, eso nos va a porque permitir. además el aceptar que haya abuso es aceptar que yo no hice lo que tenía que hacer para cuidar este caso. Y eso es desde la construcción cultural del ser madre en la sociedad donde además... Lo que nos han asignado. Si a mí me saca chispas aquel está recrudecido porque es un entorno más empobrecido a nivel emocional.
¿no? Entonces, gracias, todos estos compañera. datos hacen que se aísle de la posibilidad de ver, reconocer, aceptar y menos todavía abordar el problema. ¿Tú crees, compañera, que no haya abuso sexual entre médicas y médicos? Por un nivel intelectual más alto, a lo mejor económico diferente. No, sí los hay, pero en estas familias empobrecidas se vuelve más complejo el poder sacarlo a luz porque las afecciones tienen menos redes de apoyo. El sacarlo a la luz. Mira, la experiencia nos ha dicho que a veces el nivel como intelectual, me refiero, claro, si no tienen una discapacidad, la discapacidad sí es un factor de riesgo, porque no pueden verlo o les cuesta mucho trabajo poner límites, ¿no? La discapacidad. Pero la experiencia nos ha dicho que tiene que ver, hay mucho efecto en la forma en que como fuimos educados. Médicas y médicos también fuimos educados de otra manera y hemos tenido también violencia y todo. Esto ocasiona un cambio conductual en todas las personas. Y el cambio conductual, lo que aprendimos, a veces no tiene que ver con que tengan dificultades económicas o a veces no. Puede ser y debe incluirse en el análisis, como tú lo comentas, pero no lo veamos como un factor de riesgo per se al abuso sexual, porque dejaríamos de ver personas o familiares con otras posibilidades intelectuales y económicas donde también se da el abuso sexual. La siguiente, gracias. Estas son las tablitas. Les invito a revisar mi artículo que les digo que publiqué acerca de las conductas que podemos esperar en niñas y niños y a qué edad esperamos esas conductas. Y si no encontramos esas conductas, eso que se sale de esta situación que yo estoy atendiendo, entonces requiere una valoración. La siguiente. Esa es una conducta saludable. Cuando yo encuentro esto, me obliga a pensar que algo está viviendo ese niño o esa niña. En el instituto, en el hospital psiquiátrico infantil hay una clínica que atiende niñas y niños, se les llama reactores. Niñas y niños que han vivido, que han abusado de otros niños, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente también lo vivieron. Entonces queremos intervenir para que esto no se conviertan en adultos agresores, ¿ok? Pues ahí tenemos a mi compañera María del Carmen, es psiquiatra y ella tiene una clínica especializada para niñas y niños que han abusado de otros niños. La siguiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la atención? Número 1, la siguiente. La siguiente, por favor, ya les comentaba que esto es como interdisciplinario. Vamos a ver si fue una violación o vamos a ver si fue un crónico. La siguiente. Y de acuerdo a esto, ok, vamos a tener claro qué hay que hacer, pero sobre todo me interesa mucho qué no hacer. ¿Por qué? Porque podemos revictimizar a los niños y a las niñas. La siguiente. Entonces, siempre la revictimización tiene que ver con que el niño o la niña se sienta nuevamente agredido. Que yo le pregunte, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? Y que yo despierte una crisis ahí y entonces no sepa qué hacer con eso, ¿no? Los protocolos más recientes nos dicen, sí, puedes preguntarle al niño o a la niña, puedes decirle, oye, ¿quieres decirnos algo? ¿Sabes por qué te trajeron aquí? ¿No? Ese les da la oportunidad a los niños y a las niñas que nos quieran compartir si quieren, si no, no los vamos a obligar. Ya habrá el área de psicología con todas las herramientas para que haga esa valoración. En ese primer momento podemos hacer preguntas abiertas, si no, no, ¿ok? No hay que emitir juicios de valor, ya les había dicho, podemos perder ese caso, ¿no? Que no se tome en cuenta el niño o la niña, o sea, yo me llamo tal, soy tal, explicarle todo, hacerle estas preguntas abiertas y, ok, explicarle si lo voy a explorar todo el procedimiento. La siguiente. Entonces, hay que pensar, ¿tengo las herramientas necesarias? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo le pregunto? ¿Puedo hacerle algún daño con mis preguntas? La siguiente. Entonces, el paciente y su familia deberán ser evaluados por profesionales con experiencia en el tema. Ni todas las médicas, ni todos los psicólogos y psicólogas somos expertas en el tema.
Necesitamos en serio una capacitación, necesitamos ser sensibles a lo que está ocurriendo, necesitamos tener el enfoque de derechos humanos, ¿no? Para poder atender no solo al niño, aquí estoy viendo, no solo al niño o a la niña, a la familia, porque es donde está ocurriendo la situación de violencia. La siguiente. Entonces, estas preguntas que ya les había dicho, la siguiente. Bueno, se recomienda en un primer contacto entrevistar al cuidador en ausencia del paciente. No entrevistar al paciente si no tenemos las herramientas. Al adolescente o la adolescente le podemos decir, oye, ¿quieres quedar en la entrevista? ¿O quieres que te entreviste a ti? ¿Quieres decirme qué ocurrió? O hago la entrevista con tu mamá o con tu papá. Hay que preguntarle, ¿no? Estamos ahorita hablando del primer contacto, ¿eh? Ya habrá momento a través de todo un proceso, ¿no? Ya con el área especializada, ¿ok? En los casos de abuso sexual se recomienda, según los CDC, que no hay que tomar, o sea, cuando es tocamientos, que no hay que tomar estudios de laboratorio ni dar tratamiento profiláctico si no hay lesiones. En los casos de violación, sí, a todos, ¿no? La siguiente. La violación, esto es lo que se recomienda. También hay un artículo que publiqué sobre violación, allí vienen las dosis y todo lo que se recomienda. Se debe considerar una urgencia, por supuesto, médica. Un abuso sexual crónico puede ser también y debe ser considerada una urgencia en ese momento. Acá yo me refiero a que tenemos 72 horas a dar tratamiento profiláctico. En Clínica Condesa, tenemos también, hay otras compañeras, en Clínica Condesa lo dan hasta las primeras 5 días. El tratamiento profiláctico y prevención de embarazo. Se puede dar aunque ya sabemos que la eficacia disminuye. Hay que tomar todo el tiempo en violación muestras de laboratorio y dar tratamiento profiláctico. La siguiente. En las adolescentes, el tratamiento de prevención de embarazo. La siguiente. Este es el tratamiento, les hice una pequeña tablita para que vean en niños cuál es la dosis que se tiene que administrar y qué administrar para gonorrea, sífilis, clamidia, tricomona y otras bacterias como anaerobias. La siguiente. Y profilaxis, hay una norma oficial mexicana que nos dice a qué niñas y niños podemos dar tratamiento profiláctico. No es a todos y a todos. Eso depende de las condiciones, depende de si conocemos al agresor o no. Ahí vienen todas las normas de cómo administrar el tratamiento y a qué niños y niñas. La siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer en la familia? La siguiente, por favor. Siempre explicarle que no tiene la culpa. Acuérdense que es bien común que les digan, es que ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablaste? Ya dijimos todo lo que hay detrás de un abuso. Jamás responsabilizar a los niños y a las niñas de lo que ha ocurrido, a los adolescentes y las adolescentes tampoco. Existe la tendencia, una familia nos decía, doctora, yo prefiero que esto se olvide, que ya la niña que no sepa, que ya no hablemos del tema, esto se le tiene que olvidar. No es así. Freud decía que todo lo que no se habla se va enquistando. O sea, se va guardando en el inconsciente y después el inconsciente sale de alguna manera, con adicciones, con algo sintomático que ya dijimos, la enfermedad, etc., ¿no? La siguiente. Hay que validar lo que está sintiendo, ¿no? Hay que escucharle, hay que decir, entiendo lo que te ha pasado, ¿no? Con el tiempo y con la atención que te vamos a dar, tú te irás sintiendo mejor, ¿no? Hay que decirle que estamos orgullosos de que lo haya dicho también. La siguiente. Hay que asegurarse, eso sí, si todavía no, les digo que estamos atendiendo a un caso donde la niña dice que la tocaron en la escuela. Es muy probable que sí, porque tiene cambios del comportamiento, ¿no? Entonces, aunque no tengamos todavía todo el diagnóstico completo y las valoraciones de psicología, ya tenemos que dice la niña, porque hay que validar eso, tenemos el cambio de comportamiento y siempre hay que actuar como si hubiese ocurrido. Es decir, la niña no puede estar en contacto con la persona que dice que la tocó. Y tiene que estar todo el tiempo vigilada. El apoyo familiar es muy importante. La siguiente. No castigarlo, golpearlo, decirle no es cierto, te dije que me dijeras, ¿por qué no gritaste, por qué no luchaste? Eso no ayuda para nada. La siguiente. ¿Estás seguro? Como esta mamá que les digo, ¿no? Que decía, no, yo no le creo, es bien chismosa. ¿Estás segura en serio que pasó? Para nada. La siguiente, y por supuesto siempre buscar ayuda profesional. Ya se fue la doctora, pero quería que viéramos los factores pronósticos. Número 1, la siguiente.
No todos los niños y las niñas viven una violencia sexual de la misma manera. Eso depende de muchos factores. Yo recuerdo, y les voy a poner un ejemplo, el caso de una niña que la tocaron en una ocasión. Esto fue un familiar, pero que ya ven, este tipo de predios donde viven muchas casas, bueno, vivió un familiar, ese tío estaba sola, la chava tenía 11 años, entró a la casa, no había nadie, y a través de la ropa le tocó la vulva a la niña en una ocasión y se salió corriendo. La niña tuvo un impacto, empezó a tener trastornos de conducta, bajó de peso, se enfermó, tenía mucho terror de salir a la calle. Después de todo el análisis psicológico que se hizo con esa niña, a pesar de que fue en una ocasión, se pudo ver que la niña, el papá había muerto hacía 2 años, y la niña identificó con ese familiar al papá. Fíjense cómo esta parte le hizo que tuviera ese trauma tan importante en la niña, cuando yo esperaría que no tendría por qué, ¿no? Así que ¿cómo les diré? La repercusión emocional depende no de mí, de lo que yo sepa como médico, o médica, o psicólogo, ¿no? Depende de cómo lo viva cada persona. Así sea crónico o... Digo, claro, tenemos factores pronósticos que nos ayudan, pero eso no es la regla, o sea, no tenemos reglas en esto. La siguiente. Bueno, vamos a ver el factor pronóstico. Depende de la revelación. Reacción frente al abuso. Sí, hubo una situación familiar protectora, eso va a mejorar muchísimo el pronóstico. Recuerdo una mamá que le decíamos, bueno, señora, usted no cree, pero por favor dígale, verbalícelo por el momento, mientras se trabajaba psicológicamente con la mamá, le decíamos, dígale a su hija que le cree. Ella no le creía, pero por el momento dígale que le cree, mientras esa señora empezaba a trabajar con todo lo que traía atrás, ¿no? Entonces, si la niña y el niño, o el adolescente sabe que hay una contención familiar, el pronóstico va a ser mejor. Pero imagínense, en este caso que acabamos de ver, ¿no? Ahí había muchas dificultades en la mamá. La chava pues tuvo que mentir, después tuvo que muchas cosas, ¿no? El médico le dijo que no había vivido abusos, todo esto, ¿no? Falta de credibilidad. Si yo no le creo lo que está diciendo, el pronóstico es muy sombrío, la verdad. El abuso sexual provocado. Ahora, el vínculo es otra forma muy importante. Esta chava amaba al padrastro. El padrastro, pues acuérdense, él era quien veía a la niña porque la mamá salía a trabajar, tenía un vínculo importante. No hay que ver que sea papá, mamá, sino el vínculo que hay con él, aunque sea alguien que no es del núcleo familiar. La siguiente, el vínculo es lo que importa. Niñas y niños con violación o agresiones sexuales con mucha violencia, ya sea emocional o física también. La edad, se supone que a mayor edad las experiencias se considera un poco más traumática porque ya tiene más sentido, pero también hay otros autores, Finkelhor dice que si hubo abuso sexual desde pequeñito, si se cronificó, eso también es muy severo, como el caso que vimos ahorita, y si hubo denuncia o no, y si hubo revictimización o no. La siguiente, creo que es todo. Sí, estas son ya conclusiones. La siguiente, les voy a dejar mis datos por si necesitan, les digo, la siguiente. Bueno, la idea de los retos es lograr la especialización, que médicas y médicos pues podamos tener recursos para un primer contacto. Tampoco se requiere que sepamos todo, ¿no? Pero que sí tengamos como estos recursos, lograr un estado de derecho, como ya les comenté, donde podamos indignarnos por lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto la prevención. Yo les invito a que puedan desarrollar algunos talleres, podemos venir a platicar aquí del taller que tenemos, podemos trabajar en equipo. La idea es poder construir redes y poder ir tejiendo esta situación como entre instituciones para avanzar. Les prometo que solos no vamos a poder. Tenemos que avanzar en equipo. Muchas gracias. Gracias.